La siguiente plática es al doctor Gabriel Alfaro Pastel. Es también miembro de la comunidad endodiagnóstica, socio, y nos va a hablar sobre el tema de prótesis, una extensa revisión de todas las prótesis que se han inventado en el universo. Gracias, muy amables por la invitación. Sabiendo que soy tartamudo, lento y hablo muy rápido. La plática es muy sencilla, nada más me pidieron qué tipo de prótesis hay en tubo digestivo. Muy sencillo, no se vayan a complicar, nada más hay tres tipos: plásticas, metálicas y biodegradables. Dentro de las plásticas tenemos desde 3 frames para vía pancreática o hasta 12 frames para vía pancreática, pero tienen algunas características que las hacen diferentes, porque pueden tener una doble cola de cochino, o porque tienen en la parte de medio el doblez, o porque la parte final sigue el trayecto del duodeno. Tenemos biodegradables, tenemos metálicas cubiertas, no cubiertas, parcialmente descubiertas, que se pueden poner a través del conducto de operaciones o se pueden poner paralelo al endoscopio. Este es el tipo de prótesis que encontramos actualmente. Pues muchas gracias. Si hay alguna duda, por favor, espero que me la haga seguir, porque yo no entendí el tipo de prótesis. Pero cuando nos queremos poner serio, yo creo que una de las partes más importantes del tubo digestivo es la sed, el hambre y la necesidad de poder comer. Entonces, el ser humano es algo importante. Yo creo que cuando ya veremos en serio para qué sirven las prótesis, la primera parte importante es para mantener la luz del tubo digestivo. La segunda es padecer de perforaciones, fugas y fístulas, y sobre todo ahora con las nuevas cirugías bariátricas, con todo lo que hacemos, lo que hacen los cirujanos bariatras, las nuevas cirugías que se están haciendo. Derivaciones que antes ni pensarlo, ahora se pueden hacer, que es la comunicación de dos sistemas que no están conectados, la hemorragia variceal, y recordar que una prótesis no es una férula. Férula es todo lo que está por fuera, esto está por dentro del tubo digestivo. A la gente que le gusta la historia, él es un odontólogo del siglo XIX, hizo una prótesis con gutapercha, y unos años después el doctor en el 17 le puso a esa prótesis stent, por eso se llaman stent, que es el apellido del doctor. Sin embargo, el doctor Ramírez y Lindal fueron los que describieron la primera colocación de la prótesis para hacer una anastomosis. A partir de ahí se le llama stent por el apellido del odontólogo, ni siquiera era médico. Y la primera persona que puso una prótesis fue de Charles James Simpson, es descendiente de aquí del doctor Bermúdez, fue el que le enseñó a poner este tipo de prótesis muy parecidas, muy parecidas. Estas prótesis las poníamos en oncología, prótesis de Wilson Cook, se ponían en 3 minutos, era una maravilla tenerlas, porque realmente no se requería de nada, y después eran $100. Desgraciadamente salieron del mercado, pero eran muy buenas para eso. ¿Para qué usamos las prótesis? Pues para enfermedades malignas, pero también para estenosis indeterminadas. ¿Cuál es la mejor prótesis? La que no se usa. Eso quiere decir que hicimos bien las cosas, pero cuando hay necesidad de ponerlas, hay que usarlas. ¿Por qué digo que son mejor las que no se usan? Cierto, la incidencia de las lesiones precancerosas cada vez es más en aumento. Sin embargo, esto es nuestro día a día. Esto ojalá fuera esto. En México menos del 3%, pero en nuestra cotidianidad, el tubo digestivo son este tipo de lesiones que son los que nos tenemos que enfrentar todos. Los primeros modelos de prótesis metálicas se parecen mucho a lo de los que usaban los carreros. De hecho, los endoscopistas le hemos copiado al urólogo, al cardiólogo y a todo el mundo. Las prótesis que se usaban eran exactamente igual a los stents que usaban en cardiología. La tercera generación y la cuarta generación han ido cambiando. Ahora ya tenemos las famosas de Intinol, ¿no? Y le puse BP al Intinol porque yo no entendía que era, no sé qué es un acrónimo, de un material que se usa, fue usado por la Armada para poder hacer materiales, y se tomó para hacer este tipo de prótesis. Esto ha hecho que cada vez las prótesis sean mejores y que su esfuerzo sea menor. ¿Qué es un esfuerzo? Cuando yo pongo una prótesis de 10 centímetros y la libero, puede acortarse hasta el 40%. Las nuevas cada vez se acortan menos. Eso es el esfuerzo. Entonces tenemos de litinol, que son flexibles, son en regiones angulares con menos fuerza radial. Tenemos el higueroy, que es con cobalto y níquel. Tenemos de acero, ahí está de platino. La forma de colocarse son dos. Una es a través del conducto de operaciones,
es la que nos gustaría a todos hacerla, y la otra es de forma paralela al endoscopio. ¿De qué depende de esto? Aunque tenga un canal de operaciones de 4.2, algunas prótesis, sobre todo las que van en el esófago y las que van hacia el recto, el dispositivo para colocarlo es muy ancho. Y otra cosa importante, siempre me gustaría, como hacerle, es tratar de que el endoscopio pase por la actividad tumoral. Entonces muchas veces cambiamos un colonoscopio, lo cambiamos por un panendoscopio, y un panendoscopio pediátrico y a veces el más chiquito para poder conocer la longitud de la lesión y poder buscar cuál es la mejor prótesis que se pueda colocar. No necesariamente hay que usar fluoroscopía. La fluoroscopía se usa cuando no puedo pasar, cuando no puedo atravesar la lesión, entonces uso fluoroscopía. Obviamente las prótesis tienen algunas marcas que nos van a ayudar para saber dónde colocarlas, ¿sí? Entonces, para eso, pero no siempre se usa. Por ejemplo, en el esófago, las que ponemos habitualmente, las ponemos sin necesidad de usar fluoroscopía. Cuando no puedo pasar, ¿qué hacemos? Pues pasamos el endoscopio, metemos un catéter de preferencia. Si se puede pasar el globo, sería estupendo, porque un globo y no nada más un catéter. Si el catéter lo puedo pasar, puedo meter el medio contraste, pero si puedo meter un globo e inflarlo, me sirve para ver cuánto mide la lesión. Es un truco que se puede usar y me puede permitir, necesito una de 8, una de 10, una de 12. Esto parece muy encimado, pero lo importante de esto es que en el 22 hubo 25,000 casos nuevos de cánceres que pueden ser manejadas potencialmente manejadas con prótesis. Sobre todo las que me interesaría que vieran ustedes que en páncreas hubo casi 6,000 casos nuevos de cáncer de páncreas, que es donde habitualmente se ponen la mayor cantidad de prótesis desde el punto de vista endoscópico. Para poner una prótesis metálica en pacientes que tienen cáncer, lo primero que tengo que hacer es tener certeza de malignidad. Ningún oncólogo, ningún radioterapeuta, ningún quimioterapeuta va a querer ofrecerle a alguien tratamiento si no tiene un papel donde dice adenocarcinoma bien diferenciado. Si no tengo eso, habitualmente no debemos de poner una prótesis que no se pueda quitar. Si la voy a quitar a todo dar, pero si no tengo diagnóstico de certeza de malignidad, las prótesis deben tenerse siempre en stand-by. La mejor modalidad, ojalá, es la que cumpliera con todo esto, ¿no? Segura, eficaz, no invasiva, que no tuviera dolor, que no se tenga que volver a pasar al paciente otra vez a la colocación, que sean con pocas complicaciones y que sean económicas. Ojalá tuviéramos todas esas posibilidades. Desde el punto de vista paliativo, endoscópicamente para algunos cánceres tenemos todo este arsenal, desde dilataciones esofágicas y terapias escolares, que prácticamente en México no lo hicimos más que unas 5 veces, o 10 veces en oncología, no se usó más veces. Inyecciones de algún quimioterápico, algún plasma, sondas, todo esto funciona y ven, prácticamente las prótesis van hasta abajo. Para los que no leen mucho jeroglíficos, déjenme introducir esto, palabras más, palabras menos. En esta parte roja que está aquí, más o menos dice que el hombre que se le atora la comida en otoño no ve el invierno, hace 3,000 años. Y estamos en el año 2024 y estamos exactamente iguales en cáncer de esófago. Entonces, el 50% de nuestros pacientes cuando llegan son pacientes que tienen al momento ya enfermedad incurable por metástasis, enfermedad locamente avanzada y un estado de salud pobre. Son los pacientes que a lo mejor vamos a poder ayudar. Este es el papiro de Smith. Usted ayudó a escribirlo, ¿no? No me acuerdo. No, el nuevo no. Lo leí junto con tú, que fue mi maestro. La segunda edición. El cáncer de esófago. Entonces, las prótesis deben ser el último recurso en el cáncer de esófago. Es algo que creo que digamos, siempre nos envían que ponen la prótesis porque, a ver, maestro, va a entrar a radioterapia, va a entrar a quimioterapia, se puede poner una sonda, se puede dilatar antes de entrar a colocar una prótesis. Entonces, hay que tener ciertos criterios. Pacientes que no van a ser quirúrgicamente operables son pacientes los que van a poner una prótesis. Pacientes con estado funcional limitado que no los pueden operar porque tienen 3 infartos, coagulopatía, vamos a colocar una prótesis. Y ya un paciente que ya fue radiado, tratado y que tiene recidiva, con el que pone una prótesis para dar dignidad en su calidad de vida. Y las cosas más importantes en la prótesis es mantener
obviamente el paso de la comida, que es lo que más les interesa al paciente, hidratarlo y aliviar los síntomas de la tos por el reflujo que tienen constantemente con el manejo de la saliva. Y a pesar de que se puedan poner prótesis, no todo es maravilla. Prácticamente a los 2 meses, como verán, el 30%, un tercio de ellos van a tener otra vez disfagia, que puede ser porque creció otra vez el tumor, hubo sobrecrecimiento sobre la prótesis, o el paciente con su ansiedad de comer se echó unos tacos de buche en la esquina y obviamente hace una oclusión por bolos alimentarios que retirarlos a veces hace que la prótesis se migre. Entonces, algo que debemos considerar, entonces, la prótesis debe ser la última medida en el cáncer de esófago, pero la primera medida en aquellos pacientes que tienen cáncer de esófago acompañado de una fístula. Esto es una cosa que nos debemos llevar todos a casa. Entonces, voy a colocarlo toda vez que tenga una fístula, hay que colocarle siempre una prótesis. Me gusta mucho esta clasificación de stent porque casi nadie la tomamos en cuenta. Son los cánceres de la unión esofagogástrica, que cada vez son más frecuentes de observarlos, se dividen en el CIWAR1, CIWAR2, CIWAR3, dependiendo del sitio de donde se colocan. Siempre es el territorio del esófago de Barrett, los CIWAR1, los últimos 5 centímetros del esófago, el CIWAR2 prácticamente son 3 centímetros y 5 centímetros distal a la unión esofagástrica serían el CIWAR3. ¿Por qué es importante saber esto? Porque son pacientes que pueden ser paliados con prótesis que van de esófago a estómago. Ya no estamos hablando de las esofágicas, ahora vamos a hablar de las esófagogástricas en pacientes con este tipo de molestias. Entonces, este paciente no es necesario que se le ponga una prótesis, a este paciente no es necesario que se le ponga una prótesis, pero quien quiere valorar si tengo que poner una prótesis o no, el paciente va a ir a radioquimio y si realmente no puede comer y no es candidato a rehabilitar el estómago, porque parte es una del estómago, acuérdense que el estómago no se rehabilita con sábado, solamente el esófago. Entonces, si la lesión es más gástrica o una zona estenótica, pues hay que considerar en este paciente la colocación de una prótesis. Luego hablamos de la obstrucción de salida gástrica, que sabemos que es benigna y maligna. Hacia los 70s era más bien el doctor se pirateaba a los pacientes para operar las gastrectomías porque eran muy frecuentes las úlceras gástricas. Yo fui su interno. Y entonces era frecuente encontrar, pero en la actualidad el 70%, 80% de las obstrucciones de salida gástrica son por actividad tumoral, 35% estómago y un 15-20% de páncreas. ¿Sí? ¿Esto por qué? Por la presencia de la cimetidina, la lipidina, se ha ido modificando la enfermedad, conocimiento en el combate del pilo. Aquí tenemos una úlcera pylori, prácticamente no hay luz, pero son pacientes que se pueden dilatar con globo, no necesitan la colocación de una prótesis. Entonces también los linfomas gástricas, todas estas lesiones son las que podemos tener en el síndrome de salida gástrica, que no nada más es del estómago, acuérdense que el duodeno también participa en los tumores. Y esta enfermedad que también causa síndrome de salida, pues es benigno y es un pólipo que hay que retirar desde el punto de vista endoscópico. Y aunque ya sabemos que hay buena respuesta para la dilatación de las estenosis de salida inflamatoria, en algunos pacientes podrán ser candidatos probablemente a la colocación de prótesis en su momento dado. ¿Cómo valoran los pacientes con síndrome de salida? ¿Cómo los voy a clasificar para ver si nos tengo que ayudar o no? Esta es la clasificación de la OMS para donde vemos el estado funcional. Si un paciente me llega con un estado OMS 1 o 2 con un tumor de salida, es un paciente que mejor lo llevo a cirugía, le va a ir mejor que si yo le pongo una prótesis, con menos complicaciones porque tiene una sobrevida mayor de 60% a 3 meses, mientras que el 3 y el 4, que son pacientes que no son candidatos a cirugía, pues yo sería de la idea de que tengamos que valorar la colocación de una prótesis. Ahorita hablamos de las prótesis, pero son las indicaciones. Entonces, lo vuelvo a repetir otra vez, cuando tengo un paciente funcional, 3 o 4, tiene una supervivencia a 3 meses de 26%, ¿para qué lo meto a cirugía? Y además de que lo meto a cirugía, ¿cuántos de estos pacientes que tienen un adenocarcinoma gástrico o un CA de páncreas tienen ya carcinomatosis? De esta carcinomatosis, ¿cuántos van a tener una obstrucción distal al estómago? Pero una prótesis tampoco les va a funcionar. Pues para colocar a estos pacientes tengo que valorar también la permeabilidad del tubo digestivo distal al estómago. Y entonces las indicaciones para ellos son pacientes que no tienen expectativa
de vida, una expectativa de vida corta, ¿no? Pacientes que no tienen ninguna sintomatología, aunque tengan síndrome de seriedad, no le pongamos una prótesis, va a migrar y no le va a funcionar para nada. ¿Sí? Es mejor en estos pacientes poner una descubierta que una cubierta así, porque es un paciente que aunque vuelva a crecer el tejido de neoplásico a través de la prótesis, puedo volver a colocar otra o quemar el tejido con algún plasma o poner otras cosas para poderlo ayudar. Se pueden colocar casi todas las prótesis, todas esofágicas, las del esófago gacho, las laterales, las colónicas, las de tubo, las de viabilidad, todas tienen un éxito mayor del 90%, casi todas. Entonces no hay mucha variación en eso. Y obviamente se asocia con menos movilidad en los pacientes con síndrome de salida. Aquí hay una estenosis de salida de un cáncer de duodeno, el cual no se pudo pasar, pero a través de fluoroscopía se nos pasa una guía y a través de la guía se puede pasar el sistema liberador de la prótesis. Y también se pueden poner en pacientes también que tienen modificado el estómago. A los pacientes con Viltro 2, que bueno, tiene actividad tumoral, se puede volver a colocar una prótesis. En cuanto al cáncer rectal, me hicieron una pregunta que cuántas prótesis rectales se poníamos. Realmente muy pocas, porque cada vez las indicaciones son menos. Aunque es el más frecuente actualmente en México, los que podemos fallar sus prótesis, solamente el 10 a 30% cuando lo vamos a ver están fallados. Y esto son cosas que cada vez están siendo más revisadas, ¿no? Se colocaban prótesis distales de cáncer de colon izquierdo mientras el paciente iba a cirugía, mientras se le paliaba, mientras se le daba la radioterapia. Entonces, paciente que es fácil colocar una prótesis, que va a recibir quimio, radio, cáncer de recto, tenemos que evaluar si son candidatos. Resulta que cuando uno comienza a ver hacia atrás, cuando se ponen estas prótesis, el 7% se van a perforar durante el procedimiento. Y el 14% de los pacientes que se les coloca una prótesis colónica, hay una perforación no observable, o sea, pasó inadvertida. Entonces, 21% de los pacientes a los cuales se les pone una prótesis colónica van a tener de alguna forma una perforación, más las otras complicaciones que es la hemorragia, el dolor. Pero esto es algo que, por lo cual cada vez las y todas las asociaciones de endoscopía están preocupados, entonces están diciendo que aquel paciente que es posible que pueda ser operado, mejor operarlo que ponerle una prótesis. Y eso es, yo creo que muy sensato. Ellos mismos dicen, mira, no puedes operarlo, tiene una obstrucción, pues ponle una prótesis a ver cómo la... Pero ya considerando que estos pacientes sean candidatos para ser curados desde el punto de vista quirúrgico. Entonces, ¿qué nos queda en colon? Pues solamente los que van a paliar cuando hayan una respuesta a la cirugía. Algunos pacientes que tengan tumores pélvicos extracolónicos que nos condicionan una estenosis, pues también son candidatos a la colocación de una prótesis en colon. ¿Sí? Ahora, a diferencia de las prótesis que podemos poner en el esófago, donde hay una fístula o donde hay una comunicación en una anastomosis, aquí en el colon sí hay la contraindicación de no ponerlos en toxicidad sistémica, abscesos intraabdominales, o hay lesiones distales que a la hora de poner la prótesis estén tan cerca del ano que la calidad de vida del paciente por el pujo, el dolor y el sangrado no les permitan tolerar la prótesis. Ahora, el tipo igual, la duración, aunque pongamos la prótesis, tampoco es algo que va a durar mucho tiempo. Más o menos llegan a durar 3 a 4 meses terminables. Y viene donde realmente tenemos que poner mayor cantidad de prótesis. Me gusta esta diapositiva porque es para poder explicarnos desde el punto de vista funcional cuáles son las prótesis y por qué las vamos a poner o cómo le va a ir al paciente. Entonces, cuando tenemos una obstrucción distal del conducto biliar, entonces la primera posibilidad cuando alguien le llega icémico de 70 años, pues es que tenga un cáncer de páncreas. En un 70% de los casos va a ser un cáncer de páncreas, un 15% un colangiocarcinoma, un 3% un cáncer de vesícula y metástasis. Entonces, pues habitualmente las lesiones vamos a encontrarlas habitualmente en la parte del conducto intrapancreático. Y cuando la lesión está en la parte biliar, debe estar causada aquí, en esta parte de aquí, pues vamos a encontrar los tumores de Klatskin.
los colangiocarcinomas en todas sus clasificaciones, obviamente cáncer de vesícula que se fue e invadió esta parte, o lesiones de páncreas que no están en la cabeza, pero que al crecer van a obstruir la vía biliar. Y estas son las indicaciones para la vía biliar en cuanto a colocación de prótesis. El drenaje biliar paliativo está indicado en la obstrucción biliar por cáncer clínicamente incurable. Todo paciente que no es candidato a cirugía, hay que poner una prótesis. ¿Y cómo sé que no es tratable este paciente? Bueno, desde que yo entré a oncología, el primer artículo que me dio el doctor de la Torre factor pronóstico en los cánceres. Yo dije, ¿esto de qué se trata? Si usted encuentra un cáncer de esófago que tiene una extensión de 6 centímetros, la curabilidad de ese paciente es 0. Si usted encuentra un paciente con un cáncer de páncreas que tiene 3.6 milímetros, que tiene metástasis hepáticas, la sobrevida a 3 meses es máxima. Entonces son mortalidades a 3 o 4 meses. Entonces estos pacientes los tengo que paliar. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos de estos pacientes? Bueno, pues que vamos a quitarle la comezón, que es con lo que viene el paciente, ¿no? El que se quite lo itérico para que se sienta más cómodo, ya no tenga mejor digestión. Para tratar la colangitis, que es obvio, es algo que lo lleva a la muerte. Y esto es importante. Todo paciente itérico, sea benigno, maligno, sea tratable o no tratable, no puede recibir ningún tratamiento si tiene más de 3 de bilirrubina. Entonces, todo paciente que esté itérico con más de 3 bilirrubinas, lo tenemos que paliar de alguna forma, pues, para que pueda recibir de alguna forma algún tratamiento oncológico. Antes poníamos prótesis a todos, hasta que dijeron, a ver, un momento, ¿por qué le vas a poner prótesis a todos los pacientes si algunos son quirúrgicos? Y además, con el uso de un procedimiento, pueden saber cuáles son quirúrgicamente resecables. Pues no le pongas una prótesis, porque si tú le pones una prótesis aumentas el riesgo de pancreatitis, aumentas el riesgo de perforación. Entonces todo paciente que es candidato a cirugía y que se le puede evitar una prótesis, no hay que ponérsela. Pero si el paciente tiene colangitis, tiene un bruito que no aguanta, o llegó a centro médico, se descompuso la sala 4 para darle radioterapia, pues tendremos que ponerle una prótesis para poder paliarlo mientras esté en camino a recibir radioterapia. Tenemos biliares plásticas de todas las medidas. ¿De qué depende? Pues del conducto de operaciones que tengamos. Si yo tuviera un endoscopio que pudiera meter una prótesis plástica de 8 milímetros, no usaría las metálicas. Son mejores, baratas, se quitan cuando quieran, tienen menos efectos. El problema es que la determinación de colocar una prótesis plástica es del tamaño del conducto de operación. Pues por eso ponemos estas, pero yo pondría, si hubiera de 8 milímetros, pondría plásticas a través del endoscopio, sería mucho más económico. ¿Sí? Hay varios tipos, cada quien tiene sus preferencias de acuerdo a los hallazgos de los pacientes. ¿Sí? Esto es la cantidad de prótesis que se encuentran ahora para vía biliar, cubiertas, no cubiertas, de nitinol, sin nitinol, con platino, sin platino, parcialmente cubiertas, más anchas. ¿No? Esto se escogerá en el momento de cada paciente y de nuestros posibilidades, ¿no? Entonces tenemos descubiertas, cubiertas, plásticas y obviamente siempre con el apoyo de fluoroscopía. Y la supervivencia de los pacientes que se les coloca el cáncer, cualquiera de estas contra esta, pues obviamente van a ganar las metálicas por los días. Sin embargo, mi experiencia en oncología era que poníamos prótesis plásticas y el paciente solamente se le cambiaba una vez, máximo 2 veces. La mayoría de ellos o fallecía o en el momento de la radioterapia, quimioterapia, le tardaba el crecimiento y permitía que la prótesis funcionara hasta 12 meses. Entonces, yo a veces no estoy muy de acuerdo en que sean mejores unas que otras, dependiendo de lo que va a seguir para el paciente en el futuro. Y obviamente, donde es un reto, el reto para todo, son en las lesiones que son ya intramagnóticas. ¿Por qué? Porque colocar prótesis es necesario porque yo tengo que drenar al menos el 50% de la vía biliar. Si yo voy a paliar a un paciente y no lo voy a llevar al 50%, no me meto. Pues, ¿qué es esto? Si yo tengo este paciente, pues a todo va, porque puedo poner una prótesis aquí, que está comunicado, estoy drenando el 100%. Si yo veo a este paciente, tengo que poner cuando menos 2 prótesis. Lo mismo me va a pasar aquí, ¿sí? Donde tengo que poner 2 prótesis, y aquí no se diga, ¿no?
Entonces, este es un reto. Primero porque las prótesis metálicas habituales no llegan hasta allá arriba. O sea, las máximas que tenemos son de 8 y hasta algunos 10 centímetros. De aquí a veces hay hasta 12 centímetros. Entonces, colocar prótesis aquí plásticas es un reto. Si pudiéramos poner inicio prótesis metálicas no cubiertas, donde hay orificios, sería lo ideal. ¿Por qué? Porque al ponerles no cubiertas, yo no voy a tapar lo que sale de aquí con esta, como tiene orificios, y me va a permitir drenar las dos vías biliares. Siempre y cuando se puedan poner las dos prótesis, que a veces se dice muy fácil, pero ya la realidad no es igual. Y hay unas nuevas prótesis, no es propaganda, pero son las que se llaman CAPIs. Estas prótesis son muy buenas porque son cortas, y estas se pueden poner intrahepáticas, y tienen un dispositivo metálico que es triste, como si fuera un DIU. Entonces cuando lo quiero retirar, lo dejo hasta la vía intrahepática, nada más buscarlo. Cuando es un paciente que va a ir a cirugía y no quiero poner una prótesis muy grande, se puede colocar y se puede retirar jalándolo de ahí, y esto también me permite ponerlas en lesiones muy altas. Y obviamente no todo es malignidad, pero vamos a hablar rápidamente de algunas entidades, de las partes que son de enfermedades benignas. Entonces, las enfermedades benignas, no todos estenosis, pero sabemos que son por isquemia, por anastomosis, estenosis péptica, compresiones extrínsecas. Estas prótesis habitualmente se ponen parcialmente cubiertas o totalmente cubiertas, porque su duración son de 12 a 14 semanas. Actualmente, las causas de el éxito también tiene su fracaso, ¿no? Cada vez tenemos pues más fugas, más perforaciones y fístulas por los procedimientos que se realizan desde el punto de vista endoscópico y también por la cirugía laparoscópica, ¿sí? Ya verán cuando hablen de bariátrica, las prótesis que se están usando están largas para poder cubrir estas partes, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos hacer, ¿no? Tener un cierre endoscópico exitoso para poderlos ayudar. Recordar rápidamente que no es una perforación, fuga, que fístula, y cada una se maneja diferente. Perforación es de efecto todo el espesor del tracto gastrointestinal. Dependerá por qué fe, de qué tamaño, si coloco o lo cierro con clips o le pongo una prótesis. Fugas, depende en qué parte está, porque si yo las tengo en vía biliar, pues estas mejoran con una esfinterotomía y la colocación de una prótesis que se retira un mes, y fístulas. Todas son las causas iatrogénicas de estas perforaciones, fístulas. Hay algunas espontáneas, cuerpos extraños, tuberculosis, enfermedades de Crohn. La mayoría de las lesiones que vemos actualmente son lesiones postquirúrgicas en la vía biliar. Son las que van a requerir una prótesis por colecitomía, trasplante de hígado. La tasa de éxito, como les digo, es mayor del 90%, y antes estas estenosis se trataban con prótesis plásticas y cada 4 meses le poníamos una, luego 2, luego 3, luego 4, hasta que fueran 18 meses, alcanzar un éxito del 95%. Actualmente con las prótesis metálicas autoexpandibles totalmente cubiertas, que van hasta 1 centímetro, se dejan de 4 o 6 meses, pues el éxito es mucho mayor. Igual pasa con los pacientes que tienen pancreatitis crónica, era un manejo difícil, teníamos que poner una, si podíamos 2, y el fracaso era hasta del 40%. Ahora con las prótesis metálicas, esto está empujando un poquito más a tener mayor éxito. El éxito clínico para las estenosis múltiple es del 94, imagínense con una prótesis metálica. La biliar con pancreatitis crónica del 44 ya son casi del 80% con las prótesis metálicas. ¿Sí? Obviamente, pues esto, la disfunción no es una complicación, es algo esperado, no confundir que es una complicación, un stent se va a tapar dependiendo del tipo de bilis y de la causa de la obstrucción. Yo soy de la idea que solamente pongo pancreatitis en cáncer o en obstrucción de páncreas, pongo prótesis pancreáticas. Yo no conozco para evitar la pancreatitis por siempre, aunque en Estados Unidos es algo que se usa con frecuencia, y obviamente en las fugas, en destrucción del conducto. Quise enfocar un poquito en esto de las estenosis benignas por trasplante de hígado, porque a pesar de que ya hay un buen camino, todavía se duda si se deben de poner o no se deben utilizar los stents metálicos en estos pacientes, y yo digo que sí se deben de hacer. Y en los pacientes con estenosis biliares de cualquier indeterminada, nuestro
único plan es, mientras no tengamos el diagnóstico, pongan plásticas o totalmente cubiertas para que esas puedan ser retiradas hasta que no se haga el diagnóstico de por qué tengo una estenosis. Obviamente esto no es un comercial, son de todo el tipo de prótesis que contamos actualmente para poder paliar todo esto. Las grandes limitaciones del manejo endoscópico es porque tenemos grandes perforaciones, la localización es difícil desde el punto de vista endoscópico, no podemos llegar, las fibrosis, hay abscesos, esto es lo que son las limitaciones para poner obviamente una prótesis. Miren, antes de tener una prótesis tenemos ahora pues suturas, inyecciones, cubiertas, no cubiertas, descubiertas, anchas. Esto será un mercado cada vez mayor para nosotros. Y este sistema, es el último que quiero mencionar, es en pacientes que tienen hemorragia activa, la prótesis DANIS, que igual se coloca como cualquier prótesis metálica, plástica o metálica. Lo único es que tiene un globo, que es como la zona de globo que usamos, la de Shinsaken. Se infla el globo aquí, una vez que esté inflado, que le estoy detenido, la insuflo para comprimir las varices. Eso es algo que se puede usar. El costo contra una Shinsaken es así, y funciona exactamente igual. Y por último, esto lo hablará Guillermo en los próximos, cuando la plática, ahora estamos haciendo derivaciones, acuérdense. Estas derivaciones pueden ser del estómago a abscesos, a quistes, puedo ponerlo de ser una gastro y hay una anastomosis, ya lo verán en la plática del ultrasonido endoscópico. Y entonces recordar, mantener la luz, cerrar perforaciones, fugas y fístulas, derivaciones, hemorragia variceal y algunas recomendaciones que esto ya dependerá de cada tipo de prótesis que pongamos, ¿no? Si no quiero que crezca, pues la pongo cubierta. Si quiero que la prótesis no migre, pues la tengo que poner mecanismos antimigratorios. Que no quiero que tenga reflujo, pues le pongo una válvula, uso una que evite el reflujo hacia el estómago, porque hay que manejar todos los bemoles. Entonces, son los tipos de prótesis. Y ahora sí, nuevamente, gracias.